Mi iPhone estaba completamente lleno hasta que hice esto y liberé más de 30 gigas en solo unos minutos y sin borrar ni una sola foto. Lo primero que llena tu iPhone son aplicaciones como WhatsApp, TikTok, Instagram, entre la aplicación de YouTube, así como también tus fotografías. Vean todo el espacio que estas aplicaciones nos están tomando, ya que estas mismas aplicaciones se dedican a guardar videos y fotos que ya viste dentro de la misma aplicación y terminan solamente siendo basura en tu sistema. Vamos a comenzar por la aplicación de WhatsApp. En esta vas a encontrar dentro de tus ajustes una opción para borrar todo lo que tú no necesites de tus chats. Para encontrar esta opción es muy fácil. Te vas a ir al apartado de aquí abajo en donde está tu perfil y de ahí te vas a ir a esta opción que se llama almacenamiento y datos. Una vez estando dentro de aquí, te vas a ir a la parte de arriba en donde dice administración de almacenamiento. Vas a seleccionarlo y aquí te va a dar te va a organizar todos esos archivos grandes que te están ocupando espacio. En mi caso son muchos videos de TikTok que he compartido con mis amigos, entonces vamos a comenzar a seleccionar todo lo que no necesitemos de aquí, para que en vez de borrar el chat completo, simplemente eliminemos las cosas que nos están ocupando más espacio y que no necesitemos. Una vez hayas seleccionado todo, te vas a ir a la parte de abajo en donde vas a poder seleccionar todos los videos o simplemente los que no quieres y de ahí vas a presionar este botecito de basura para que se eliminen de tu teléfono. Si quieres hacer esto más automatizado y que WhatsApp sea el que te elimine los mensajes, después de cierto tiempo puedes activar los mensajes temporales para que se vaya eliminando todo lo viejo. Pero si tú eres una persona como yo que le gusta mantener todo y solamente borrar algunas cosas que no quiere, esta opción te permite hacerlo de forma muy fácil. Continuamos con TikTok. Te vas a ir aquí en el apartado de tu perfil y ahora en la parte de aquí arriba te vas a ir aquí a esas tres rayitas. Dentro de aquí le vas a dar clic en donde dice ajustes y privacidad y te vas a ir hasta la parte de aquí abajo en donde dice liberar espacio. Es esta opción que tenemos acá. Y como podrás darte cuenta, aquí tenemos casi 1 giga. Bueno, yo tengo casi 1 giga ocupado. Entonces simplemente le voy a dar clic en donde dice borrar. Hacemos esto con ambas opciones y listo, ya liberaste espacio dentro de TikTok. Y desgraciadamente en la aplicación de Instagram no tenemos una opción como tal dentro de sus ajustes, pero dentro de tus ajustes en el almacenamiento del iPhone vas a buscar la aplicación de Instagram y la vas a eliminar. Desgraciadamente esta es la única solución tanto como para esta aplicación como muchas otras que no cuentan con ese ajuste. Pero no te preocupes, lo único que tienes que hacer es volver a iniciar sesión y verás cómo te ahorras un montón de memoria. Ahora nos vamos a ir a la configuración y dentro de aquí vas a buscar esta opción que se llama general. Una vez estando dentro de aquí te vas a meter a almacenamiento del iPhone y aquí vas a darte cuenta que tienes fotografías acumuladas que están ocupando mucho espacio. Dentro de aquí vas a poder revisar tus fotografías y tus videos y irlos eliminando uno por uno, claro, asegurándote de solamente eliminar lo que no necesites. En el segundo apartado vamos a encontrar la opción de eliminar el álbum de eliminados. Estas son fotografías o videos que eliminaste, ya que una vez que los hayas eliminado acá, como aquí dice, se va a mandar a ese álbum de eliminados y va a estar ahí por 30 días. Entonces, si tú eliminas este álbum de eliminados, miren todo lo que nos ahorramos acá, son 6.7 gigabytes. Ahora nos vamos a pasar al apartado de aplicaciones y vamos a organizar estas por tamaño en esta parte de aquí. Lo más seguro es que tú las tengas organizadas por nombre, entonces vas a seleccionar por tamaño para ver qué aplicaciones son las que te están ocupando más espacio. Y si hay alguna aplicación que tú ya no utilices, como por ejemplo en mi caso es esta, simplemente vas a eliminar esta aplicación. Y una vez que hayas hecho esto, por ejemplo en mi caso me hubiera ahorrado 2 gigas y medio. Esto es muy importante ya que muchas veces nosotros tendemos a instalar muchas aplicaciones que solamente utilizamos una sola vez y de ahí las dejamos dentro de nuestro iPhone. Esto es muy malo ya que estas aplicaciones solamente te están ocupando espacio y realmente nunca las utilizas. Ahora nos vamos a pasar al siguiente paso. Vas a buscar dentro de tus ajustes Safari, que es nuestro navegador de preferencia. Te vas a meter aquí donde dice aplicaciones y nos vamos a ir a la letra S. Aquí lo tenemos. Entonces, una vez selecciones Safari, te vas a ir hasta el apartado de aquí abajo en donde vas a encontrar esta opción que se llama borrar historial y datos. ¿Estos qué son? Es todo tu historial de todas las páginas web que has visitado y no solamente eso, sino que también
tiene información de estas páginas web, y no solamente eso, sino toda la información que estas páginas web tengan dentro de ellas, como lo son imágenes o videos, etc. Vas a darle clic a este botoncito rojo para borrar todo ese historial. Ahora nos vamos a regresar nuevamente a configuración y en el apartado de aplicaciones hasta abajo vamos a buscar la aplicación de fotografías, que es otra de las aplicaciones que nos estaba utilizando mucho espacio. Una vez estés dentro de aquí vas a activar las fotografías en iCloud. Esto es para que te libere el espacio dentro de tu teléfono y tus fotografías se suban a la nube. Sin embargo, esto tiene un costo, como lo podemos ver a continuación. Pero si tú no quieres gastar, puedes utilizar una memoria como estas. Existen muchas que traen una entrada de USB tipo C que le entran de forma perfecta a tu iPhone. Y si tú tienes un iPhone viejito como el mío, puedes utilizar un adaptador como estos, que ya te dan una entrada normal de USB para que puedas conectar cualquier tipo de memoria y así puedas pasar tus fotografías y videos y hagas un respaldo de estas, liberando esa memoria de tu teléfono. Una vez más, nos regresamos a nuestro menú principal dentro de configuraciones y nos vamos a general. De aquí le vamos a dar en inicio almacenamiento del iPhone y vamos a buscar la otra aplicación que nos guarda muchísimo espacio. Esta es la aplicación de mensajes. En mi caso yo ya la limpié, por eso es que no tengo tanto espacio utilizado, pero me imagino que en tu caso vas a tener muchísimo. Si te das cuenta te da la primera opción que dice revisar archivos grandes. Lo vas a seleccionar y aquí te va a mostrar por orden de tamaño todos esos archivos que tú llegaste a enviar alguna vez. Muchas veces estos pueden ser archivos viejos que ya no necesites o cosas como GIFs o capturas de pantalla que fácilmente puedes eliminar sin necesidad de eliminar todo el mensaje, y esto te libera mucho espacio dentro de tu teléfono. Y esto lo puedes hacer desde aquí muy fácil dándole clic a ese botoncito que dice editar y este te va a permitir seleccionar uno por uno todos los archivos que desees borrar. Simplemente vuelves a presionar acá y se borran en automático. Cabe mencionar de que muchas de las cosas que tenemos acá son fotografías o cosas que ya tenemos guardadas en nuestra galería y simplemente están duplicadas aquí dentro de nuestros mensajes. Y como último paso, pero no menos importante, vas a tener que reiniciar tu iPhone, que es algo que normalmente nunca hacemos. ¿Cómo haces esto? Simplemente presionas volumen arriba, volumen abajo y mantienes presionada la tecla de encendido. Con esto te va a dar esta opción para que apagues tu teléfono. ¿Qué hacemos con esto? Básicamente le ayudamos al iPhone a eliminar esos archivos temporales y liberar espacio extra dentro del sistema, para que así realmente nos muestre qué tanto hemos borrado de nuestro dispositivo. Volvemos a entrar a almacenamiento del iPhone y aquí ya podrás ver cuántos gigas de memoria has ahorrado. Ahora hazlo tú y cuéntame en los comentarios cuántos gigas lograste liberar con este método.